Gentiles amigos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les hago una pregunta. ¿Tenemos el gobierno que como pueblo merecemos? Esa misma pregunta se la formularé a continuación al maestro en Justicia Federal, al profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Manuel Ornelas Carsolio, con quien conversamos cada semana. Víctor, te saludo primero, ¿cómo estás? Hola, querido Jorge, con el placer de encontrarnos como siempre. Muy bien, muchas gracias. Me alegra saber eso. Oye, ¿tenemos el gobierno que como pueblo merecemos? Sin duda, Jorge, por supuesto, el gobierno que tenemos es el que eligió la mayoría de los ciudadanos de este país y desde luego eso hace que merezcamos este gobierno. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué nos decidimos votar por una persona como el actual presidente de la República? ¿Por qué la ciudadanía no se preocupa ni le interesa revisar la historia de vida política de aquellos que se postulan para un cargo de elección popular o aquellos que ejercerán el gobierno? ¿Por qué no nos interesa saber quiénes son, cuál ha sido su trayectoria? ¿Por qué no tenemos la capacidad de ser críticos, de ser analíticos? ¿Por qué hemos obviado estas partes, Jorge? Y tal vez ahí encontraremos la respuesta del por qué tenemos un gobierno como el que actualmente estamos viviendo, con un hombre que nunca generó riqueza, que siempre generó conflicto, que siempre ha desestimado a las personas que piensan distinto a él, etcétera, 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 Jorge. Entonces no podemos esperar un resultado distinto del que hoy tenemos y del que hoy vivimos, en el que todos los índices, absolutamente todos, Jorge, han ido para peor en relación con los gobiernos anteriores y mira que eso ya era difícil de superar. Es que en realidad los gobiernos anteriores, si algo tienen, es que fueron corruptos, fueron ineficaces, fueron injustos. No sé, o sea, como que le pusieron los gobiernos anteriores, le pusieron en bandeja de plata al actual presidente, entonces candidato, la posibilidad de ganar una elección. Sí, claro, por supuesto, Jorge, indudablemente. Los gobiernos anteriores fueron tan malos que incluso nos dejaron al actual gobierno. Tienes toda la razón del mundo, sin embargo, no podemos tratar de obviar o tratar de evadir la responsabilidad que como ciudadanos tenemos. Somos un pueblo en la inmensa mayoría ignorante, apático, poco interesados y finalmente esto trae como consecuencia que hagamos elecciones que no reflexionamos, que no pensamos, que no analizamos y finalmente nos dejamos llevar por las emociones. Y cuando nos encontramos un candidato que sabe explotar perfectamente las emociones, bueno, pues entonces el resultado es justamente el que estamos viviendo, decíamos el día de hoy. José Vasconcelos escribió en algún momento, entre muchos libros, uno al que le llamó El Desastre, lo tituló El Desastre. Si continúa la inercia, en el 2024 se concretará el desastre, Víctor. Sin duda, Jorge, por supuesto, lo hemos referido en algunas otras oportunidades, el aspecto económico, hoy la deuda que se ha generado llevará varias generaciones poderla pagar, el aspecto social, el aspecto de la seguridad social llevará muchas generaciones recuperarlo. Hoy, aquellas personas que tenían acceso al Seguro Popular hoy no lo tienen, reconocido por el actual gobierno. Aquellas personas que tenían, por ejemplo, sus hijos en escuelas de tiempo completo y que les permitía tener alguna otra actividad sabiendo que sus hijos estaban en una escuela, a los que atendían, se les daba de comer, etcétera, hoy no lo pueden hacer. En fin, podemos señalar muchos aspectos. Aquí la parte que tiene que ver con una gran responsabilidad es con la oposición e insisto, Jorge, con la ciudadanía que no puede estar votando con el estómago porque si no, efectivamente, el desastre se va a materializar y entonces
nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones tendrán que responder de un error que no les corresponde a ellos, Jorge, pero que inevitablemente tendrán que pagar. Pues me quedo con una idea que tú propiciaste, querido Víctor. Si seguimos votando con el estómago, tendremos cada vez a más mexicanos con el estómago vacío. Muy buena reflexión, muy buen corolario. Efectivamente, Jorge, así será. Muchas gracias, Víctor. Esperemos que no, pero todo indica que si como ciudadanos no nos volvemos votantes críticos, esto irá de mal en peor. Víctor, un abrazo. Igualmente, querido Jorge, un abrazo afectuoso. Hasta luego.